Paz, porque ya está Marta Olivia López Medellín de en un 2x3 Tamaulipas, porque hay unos temas que hay que abordar con ella. Siempre el periodismo independiente de frente, como de frente le habló al hoy exgobernador panista de aquel estado, Francisco García Cabeza de Vaca, que quiere ser presidente, mi querida Marta Olivia. Le preguntaba ayer a Santiago Nieto y se reía, se burlaba. ¿A ti cómo te suena? ¿Cabeza de vaca para presidente o el presidente cabeza de vaca? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Pues yo me voy a reír un poco menos porque ya nos hemos reído durante todas estas semanas en nuestros espacios informativos, pero mira, nos hemos reído con estadísticas y cifras contundentes. No puede ser que alguien que ha dejado en el Estado en una ruina total, que, por ejemplo, el tema de seguridad, que es el que más publicitó, haya dejado una estela de delincuencia organizada, ejecuciones extrajudiciales, prácticas de tortura y desaparición forzada, quiera repetir esta misma fórmula a nivel nacional. Actualmente, Tamaulipas, lo dicen las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, Tamaulipas ocupa el tercer lugar a nivel nacional en materia de desaparición de personas. También el cuarto lugar en cuanto a personas no localizadas y el décimo en cuanto al hallazgo sin vida de personas que estaban reportadas como desaparecidas. Y lo más grave, tenemos el primer lugar en desaparición de niñas, niños y adolescentes de 0 a 4 años. Y esta cifra contrasta mucho con las cifras nacionales, que es al revés, el 70% es de hombres y el 30% de mujeres. Tenemos el más alto, con Cabeza de Vaca tuvimos el más alto nivel de inseguridad de policías que eran utilizados como protectores de cárteles en todo el estado. Tenemos, hay un reportaje, no de nosotros, de mexicanos contra la corrupción e impunidad, donde Francisco García Cabeza de Vaca y su administración no han comprobado claramente en dónde quedaron 15,000 millones de pesos. Tamaulipas también ocupa el primer lugar, el estado con más, somos el campeón en opacidad con Cabeza de Vaca. En 2018 todavía no ha podido decir en qué ejerció más de 8,000 millones de pesos. Entonces, esta es una pequeña muestra, así como al azar, como de lo que nos acordamos y sabemos en Tamaulipas. Entonces, ya te imaginarás si quiere repetir la dosis a nivel nacional, Vicente. Pues sí, y creo que hay muchos temas ahí. Ahora resulta que Cabeza de Vaca está denunciando a través de sus abogados a Santiago Nieto y a Américo Villarreal, solo por mencionar un par. ¿Cómo ves esto? Fíjate que en la rueda de prensa del gobernador Américo Villarreal Anaya esta semana, fue el martes pasado, él decía que hay una persona, las personas que tienden, y él es médico y es un estudioso de la medicina y de la salud, él dice que pues las personas que tienden a hacerse un mundo imaginario, a hacerse situaciones bastante extrañas, las personas que mienten demasiado, pues también tienen el problema de la mitomanía, de crear, digamos, mundos alternos. Entonces, lo que ha dicho el gobernador Américo Villarreal Anaya es que ya se toma con humor este tipo de denuncias porque no tienen ni pies ni cabeza. Ahora sí que literal, los abogados se presentan a esta rueda de prensa sin pruebas, sin cabeza de vaca, y denuncian a Santiago Nieto. Entonces, pues obviamente él está muy tranquilo allá en Estados Unidos. Ayer dijo en una bonita columna de Lourdes Mendoza, donde dice, no les voy a dar el gusto, dice Cabeza, sobre no vivir en México y evadir la justicia y encontrarse como prófugo de la justicia. Pues claro que no nos va a dar gusto, porque qué tal si se encuentra con un personaje como él, tan nefasto y tan persecutor de oposición y de gente que no le hacía reverencia. Pues qué tal si se encuentra con alguien así, ¿no? Entonces, pues desde allá
mandando, pues yo supongo, billetazos, porque no puedes entender de qué manera alguien, a un prófugo de la justicia, esté en otro país, haya entregado el Estado en ruinas y todavía ciertos columnistas le den la voz y una voz bastante, pues, en este plan de perseguido político. Así es. Oye, y para cerrar, Marta Olivia, porque sé que también tienes otros compromisos, le preguntaba a un amigo, a mi amigo Charlie, oye, ¿cómo ves a Cabeza de Vaca? Y me dijo, ¿cuál? Y como le digo, pues, ¿cómo que cuál? Pues Ah, me dices que pues también está su hermano y anda muy acelerado igual, anda como si, anda con muy envalentonado y con la espada desenvainada. Ismael, Ismael Cabeza de Vaca, aquel por el que cerraron filas las mujeres en el PAN luego de que lo exhibieran en un chat hablando de muchachas y de proxenetas, mi querida Marta Olivia. Mira, se ganó el mote de senador marrano precisamente por pues esa forma de pasar el tiempo y de vivir de nuestros impuestos en el Senado y andar haciendo todo menos legislar. Ismael García Cabeza de Vaca es el hijo menor de la familia, y bueno, es un personaje que en su vida ha trabajado, en su vida había hecho nada más que ser el hermano de Francisco. Y Francisco García, cuando empezó el sexenio, le decía incluso a los secretarios y a su círculo más cercano, le decían, téngale confianza, es medio tontejo, o sea, ténganle paciencia, pues nunca pasó de ser eso, y la prueba es de que va al Senado y en vez de ponerse a legislar, a escuchar, a debatir, a hacer polémica, a hacer apuntes, pues se dedica a hostigar y a acosar y a tomar fotos de jovencitas. Entonces, este es Ismael García Cabeza de Vaca. Ahorita lo que tiene es, lee un script, hace un video y pues su hermano desde allá le da fuerza para decir mentiras. Hoy precisamente anoche en nuestro programa, Ángel Nakamura él hizo un video donde se condolía de los migrantes y decía, ¿cómo es posible que hay este tema de migración utilizando políticamente esta situación? Y nosotros le hemos llamado como la mentira del día. Él miente otra vez, tiene, me parece, el mismo problema que su hermano Francisco. Se le olvida, por ejemplo, que Tamaulipas con su hermano ocupó el primer lugar de migrantes fallecidos. Ojo, nada más analizamos del 2019, 2020 y 2021. Nos faltan otros 3 años, pero en esos 3 años, del 19 al 21, fue el primer lugar de migrantes fallecidos con 146. Cualquier muerte es lamentable, cualquiera, sea una, sean 20, sean 30, es muy lamentable una, porque es una historia, es una familia y es sobre todo, crónicas del dolor, Vicente. Pero 146 en el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca y ahora el senador que no ha hecho nada, viene a condolerse, pues hay que recordarle en las redes sociales que no se le olvide que dónde está su hermano, simplemente que alguien le pregunte por qué es un prófugo de la justicia y por qué está protegido por personajes tan nefastos como Javier Coello Trejo, quien en los últimos días del sexenio panista se iba a la Fiscalía General de Justicia con Irving Barrios Mojica a hacer estas expedientes y carpetas judiciales contra líderes de oposición. Y ese es otro tema también, Vicente. Ahí sigue el fiscal carnal Irving Barrios Mojica. Ahí sigue con personajes bastante oscuros en esta Fiscalía General de Justicia y ahí sigue en total impunidad y protegido por la bancada del Partido Acción Nacional, que ya son cada vez menos, ya solamente quedan de 12 a 14 diputados en este grupo parlamentario, pero protegidos por ellos. Entonces, Morena y el gobierno de Américo Villarreal Anaya no pueden hacer nada porque pues no tienen la mayoría calificada, que son 2/3 del voto de los legisladores del Congreso de Tamaulipas. Fíjate que para cerrar, si me permites, Marta Olivia, ayer de las cosas que me mencionaba Santiago Nieto y que preocupan, ¿no? Bueno,
que deben de ocuparle a los encargados de la conducción de Tamaulipas hoy en día, la gente de Américo Villarreal. Las redes que todavía funcionan para proteger los intereses de los cabeza de vaca o este grupo político corrupto que gobernó Tamaulipas. Yo le hacía una comparación con las redes que dejó García Luna, y si bien es cierto, dice Santiago Nieto que la diferencia es que García Luna estaba a nivel nacional y cabeza de vaca a nivel local, pues todavía hay, pues ahora sí como dice la canción, restos de humedad, de aquellos, los restos de lo que dejó cabeza de vaca y de estos personajes, dices tú, oscuros. Así es, y fíjate que es el mismo esquema, el montaje, el usar archivos expiatorios, y solamente te refiero a un caso, el caso de el asesinato de Carlos Domínguez en enero del 2018, que fue este asesinato de un columnista, hay que decirlo, pues muy afín al cabecismo, y bueno, ¿qué es lo que hicieron ellos? Detuvieron a 6 personas. De esas 6 personas, 3 eran reporteros, uno de ellos falleció en la cárcel, tenía diferentes afecciones y ahí murió en la cárcel. Y, por ejemplo, la familia no ha reclamado nada de indemnización y demás a la Fiscalía General de Justicia, que fue quien montó y que hizo todo este escenario para culpar a los periodistas. Dentro de este grupo de 6 había 2 policías federales. Estos policías federales, un funcionario, el vicefiscal, ahorita se llama Castellán Turría, este señor es el encargado o el que dirige las recompensas en la Fiscalía de Justicia. 2 millones de pesos estaban pidiendo por información. Se pone de acuerdo con estos 2 personajes, ex policías, y les dice, te voy a dar 500,000 pesos. Tú inculpa a estos periodistas, al tío de un alcalde opositor a Francisco García Cabeza de Vaca, te damos 500,000 pesos y tú vas a salir pronto de la cárcel. Como pasaban los días y las semanas y no salía, él decidió hablar y al abogado Gabriel Regino le contó cómo habían armado el caso. Así que, y tú dirás, bueno, ese es un caso, se descubrió en 2019, ya pasó el 20, 21, 22, estamos en el 23 y todavía siguen como sus manos derechas de Irving Barrios Mojica. Para que tengamos una idea de dónde vienen. Este otro personaje, Olegario Contreras Macías, este personaje fue demandado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. Está acusado de haber sido parte o proteger esta red de los caballeros templarios en ese tiempo. Sigue estando aquí, sigue acosando comunidades, sigue siendo responsable, dicen en los grupos de crimen organizado, de ser él y otro personaje también de la fiscalía, de ser los cobradores de cuota. Es decir, hicieron en el cabecismo un mar de impunidad. Y lo peor de todo es que ahí siguen protegidos por el mismo Partido Acción Nacional. Pues querida Marta Olivia, ya también te extrañaba por acá en este espacio libre como el viento. Sigamos al pendiente de los acontecimientos allá y de cómo el dinosaurio sigue moviendo la colita para informar a nuestras audiencias. ¿Por qué no cerramos? Precisamente invitando a las miles de personas conectadas a Sin Censura a los esfuerzos que ustedes realizan desde su independencia allá, Marta Olivia. Claro que sí, espero que me estén llamando. Aquí estamos siempre disponibles. Nos pueden ver siempre de lunes a viernes, de 8 de la noche a 9:30. A veces ya sabes, esto de los horarios, casi 10 de la noche. Estamos ahí transmitiendo en vivo, haciendo información, noticias y además hacemos coberturas, transmisiones en vivo, reportajes y tenemos toda una variedad en nuestro sitio. En un 2x3 Tamaulipas nos encuentran en YouTube, en Facebook también, nuestra página ahí, luego nos silencian y todas esas cosas, pero ahí estamos todos los días de lunes a viernes de 8 a 9:30 y a mí me encuentran en Twitter como @marolimx. Gracias, Vicente, ojalá que nos veamos más seguido. Claro que sí, te mando un abrazote, saludos a todos por allá en Tamaulipas, gracias a Marta Olivia López Medellín de En un 2x3 Tamaulipas hablando con nosotros sin censura.